y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. El Israel actual, el Estado de Israel. Ustedes saben que hay muchos cristianos evangélicos que están esperando la reconstrucción del templo, el tercer templo en Jerusalén. Y en general aquí en Estados Unidos hay mucho apoyo para la política de Estados Unidos con Israel. Se han invertido mucho dinero pesadamente Estados Unidos en Israel. ¿Será que la reconstrucción del templo tiene algo que ver con el cumplimiento de las profecías en el tiempo del fin? Justamente la respuesta a esta pregunta tiene relación con la otra. Y la otra pregunta que hizo el pastor Remigio, que la gente ha hecho, ¿verdad?, es con respecto al rapto. Al rapto, como se le llama a la doctrina de que Cristo va a venir en forma secreta y va a llevarse a su iglesia, y la iglesia no va a pasar por la tribulación, sino que el Señor va a sacar a su iglesia de este mundo y luego va a venir el gobierno de la bestia, un anticristo que va a surgir en Jerusalén y va a engañar a muchos. Y este es la bestia o el anticristo. Y finalmente él va a romper el pacto que haga con Israel. Y a la mitad de la semana va a ser a cesar el sacrificio y la ofrenda cuando se reconstruya el templo. Todo esto es una interpretación literalista de Daniel capítulo 9 de las 70 semanas. Esta doctrina o esta enseñanza se llama dispensacionalismo y dice que hay distintas dispensaciones, es decir, distintos períodos como Dios actúa en distintos tiempos de la historia de su pueblo. Por ejemplo, la primera dispensación es Adán y Eva, hasta que pecaron en el jardín del Edén. La segunda dispensación es desde que fueron echados del jardín del Edén hasta que vino el diluvio, y así sucesivamente, y que en cada periodo Dios cambió los requerimientos para ese periodo. Esa es la doctrina del dispensacionalismo. Por supuesto, desde que Cristo vino, es la dispensación de la iglesia. Y cuando se acabe el periodo que Dios le ha dado el tiempo para los gentiles, entonces los judíos van a volver a ser el pueblo escogido y Dios les va a dar una segunda oportunidad como nación a los judíos para que se salven. La pura verdad es que Dios nunca ha cancelado la oportunidad de salvación para ninguna persona. Y Dios no tiene distintas maneras de lidiar con su pueblo. Hay solo un camino.
Hay solo una verdad. Y ese camino es Cristo. Toda persona que se haya salvado o que se vaya a salvar, solamente puede ser salva en el nombre de Cristo. Y dicen, bueno, pero ¿y los que vivieron antes de Cristo? ¿Que todavía Cristo no había venido? Dios les reveló el plan de redención a través de tipos y figuras, a través del santuario que representaba a Cristo, y se salvaban por la fe. Por eso el libro de Hebreos capítulo 11 dice, por la fe Abraham, por la fe Abel fue justificado porque ofreció el sacrificio que Dios requería. No hay tal cosa como salvación por las obras y salvación por la fe. Pero la doctrina dispensacionalista dice que Dios tiene más de un medio de salvación. Y en el Antiguo Testamento, para salvarse había que guardar los mandamientos. Pero ahora, en el Nuevo Testamento, para salvarse es solamente por gracia. Esta enseñanza es totalmente contraria a la enseñanza de la palabra de Dios. Yo voy a tomar tiempo de explicar a la luz de la palabra de Dios lo que es el dispensacionalismo. Y esto tiene relación con las dos preguntas. Uno, el rapto. Porque el rapto sucede, según el dispensacionalismo, al terminar el periodo de la iglesia, Dios se lleva a la iglesia al cielo. Y ahora Dios le da una nueva oportunidad a la nación judía. Y ahora los judíos se van a salvar a través del cumplimiento de la semana número 70 de Daniel capítulo 9. ¿Se acuerdan? 70 semanas. Esa doctrina enseña que Dios paró el reloj profético con los judíos, lo detuvo en la semana 69. Y la semana 70 va a echar a andar el reloj otra vez al final de la historia. Va a haber una semana de años, es decir, 7 años donde otra vez los judíos van a ser el pueblo escogido de Dios y van a tener 7 años de oportunidad de salvarse. Y después de eso, el Señor Jesús va a venir con su iglesia del cielo a establecer su reino aquí en la tierra. Las dos preguntas tienen relación justamente porque una enseña el rapto, pero es el fin de la dispensación de la iglesia. Y la otra, con el Israel y si juega algún papel profético en el tiempo del fin. Y eso es nuevamente en relación con el período que Dios le da a los judíos en la última o séptima dispensación. Las dos cosas son un error. Es más, toda la enseñanza del dispensacionalismo no tiene una base bíblica en la palabra de Dios. El diablo quiere engañar al pueblo de Dios con estas doctrinas. Imagínense qué interesante. Ahora Cristo viene por su iglesia y se la lleva, los que están libres, listos. Pero la gente sigue viviendo y el mundo sigue aquí después de la venida de Cristo en esta tierra. Y ahora los que se quieran salvar ya no se pueden salvar por la iglesia, porque ya la iglesia no está más aquí. Ahora se van a salvar por los judíos. Y ahora los judíos le van a dar la oportunidad de salvación a todos los que queden aquí, que se quedaron después del rapto. ¿A poco Dios trabaja de esa manera? No. Por eso es muy importante que estudiemos este tema, para que no seamos engañados. No lo voy a tocar en esta tarde, porque esta tarde tenemos un tema sumamente interesante. Y es el final del paralelismo profético
entre dos movimientos proféticos. El movimiento del Éxodo antiguo y el movimiento del Éxodo moderno. El movimiento del Éxodo antiguo se refiere al pueblo de Israel, su salida de Egipto hasta su entrada en Canaán. Y el movimiento del Éxodo moderno se refiere a la salida del pueblo de Israel actual y la entrada del Israel actual en la Canaán celestial. Y cuando hablo del Israel actual, no me estoy refiriendo a la nación de Israel, sino al Israel espiritual. Porque dice la Escritura en el libro de Romanos, en el capítulo 9, versículo 6 en adelante, no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Fíjense lo que dice. No por ser descendientes de Israel se es israelita, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Porque Dios dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Ahora Abraham tuvo dos hijos. Uno de la esclava, Agar, y otra de la libre, su esposa, Sara. Así que por ser descendientes de Abraham no son contados en la promesa. Porque Dios le dijo a Abraham, en Isaac te será contada tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y el versículo 8 lo aclara. Esto es, no son los que descienden según la carne los que son contados como hijos, según la promesa. Los que son contados como descendientes son los de la promesa. No por descender de Abraham son hijos de Abraham. Los que son de la fe de Abraham. Los que son del pacto de salvación que Dios hizo con Abraham son contados como israelitas. No todos los que descienden de Israel son israelitas. Y en el libro de Romanos ahora, allí mismo, en el capítulo 2, más categóricamente lo dice el apóstol Pablo, versículo 28. No es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Ahorita todavía no estoy entrando en el tema. Sí, el tema lleva por título Apostasía junto al Jordán.
¿Ok? Eso estaba respondiendo un poquito con referencia a las inquietudes que presentó el pastor Remigio. Pero como el tema es bastante abarcante porque son dos maneras de interpretar la Biblia. Fíjense qué tremendo. Para un dispensacionalista, usted le lee los 10 mandamientos y le dice, eso no se aplica a nosotros. Eso es del Antiguo Testamento. Nosotros estamos en el Nuevo Testamento. Antes había que guardar la ley, ahora no hay que guardar la ley, porque ya Cristo la guardó. Antes nos salvábamos por la obediencia a los mandamientos de Dios. Y de un solo plumazo usted borró todo el Antiguo Testamento. Porque si tú le lees algo del Antiguo Testamento, dices, no, eso no se aplica a nosotros. Ahora estamos en la era de la iglesia. Ahora es por fe que nos salvamos. Por gracia. ¿Y cuándo alguien se salvó si no es por fe y por gracia? No hay salvación fuera de la fe, ni fuera de la gracia de Dios. Entonces, toda esa manera de leer las Escrituras, es decir, esto no se aplica porque ya pasamos esa dispensación, hace nula la palabra de Dios. La nula. Porque si tú le lees algo, no, eso no se aplica. Porque ahora estamos en otra dispensación. Pero es que Dios mandó que guardemos sus mandamientos. Eso era antes. Ahora ya no hay que guardar los mandamientos. Porque ahora nos salvamos por gracia. El mundo entero evangélico cree de esta manera. Y nos dicen que nosotros somos legalistas porque decimos que hay que guardar la ley. Nosotros creemos en la salvación por gracia. Y solamente somos salvos, como lo vimos esta mañana en el tema, ¿verdad? Por Cristo Jesús. No hay otro medio de salvación. Pero ese medio de salvación que Dios proveyó a través de Cristo incluye el nuevo nacimiento y la transformación del ser. Y ahora, lo que no se puede hacer cuando uno está en la carne, que es guardar la ley de Dios, como dice Romanos 8, los que son de la carne no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Pero en el nuevo pacto, por el Espíritu Santo, el Espíritu cambia nuestro ser. Si nacemos de nuevo, si nacemos del Espíritu, ahora somos hijos de Dios. Y cuando el Espíritu mora en nosotros, nos lleva a la obediencia a la ley de Dios. Y la obediencia no es para salvarnos, sino porque somos salvos. El Señor nos transforma y nos hace hijos obedientes. Todo es posible a través de Cristo Jesús. Son dos maneras distintas de ver las Escrituras. Por eso le voy a dedicar un tema entero al tema del dispensacionalismo. Bien, ahora vamos a ir al tema en la serie que estamos dando. Es parte de la misma filosofía o forma de interpretar la Biblia, porque cuando se acaba el período de la iglesia, entonces la séptima dispensación viene con Israel. Y por eso los evangélicos dicen es que el templo tiene que ser restaurado y reconstruido, porque la salvación va a ser a través del templo de Jerusalén. Y toman todas las profecías del Antiguo Testamento que se cumplen en Cristo y ahora las aplican en forma literal a cumplirse en el Estado de Israel a través de la reconstrucción del templo.
Entonces tiene una relación directa el tema del Estado de Israel con el dispensacionalismo, con el rapto de la iglesia y con la manera de salvación. ¿Tiene el Estado de Israel oportunidad de salvarse? Como nación, no. ¿Por qué? Porque rechazaron a Cristo. Pero sí se pueden salvar individualmente, como todos los gentiles y los judíos, todos por igual, nos salvamos por la fe en Cristo Jesús. Y sí hay oportunidad de salvación para los judíos, pero nosotros aprendimos la primera noche que Dios le dijo a los judíos: el reino de los cielos es quitado de vosotros y es dado a otra gente que produzca los frutos. Y si Dios quitó el reino de los cielos de la nación judía, entonces, ¿cómo vamos a decir que ahora, bajo la última dispensación, otra vez la salvación va a ser a través de los judíos? Es contradecir la palabra del Señor Jesús. La nación de Israel es cumplimiento profético. ¿Se acuerdan lo que leímos la primera noche? En Gálatas, capítulo 4. Es un texto muy tremendo. Gálatas, capítulo 4. Comenzando con el versículo 22, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría. ¿Se acuerdan que la primera noche hablamos de esto? Pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta junto con sus hijos está en esclavitud. La Jerusalén actual es igual que los árabes. Usted dice: pastor, ¿cómo va a decir usted esto? No lo digo yo. De Ismael, que es el hijo de Agar, descienden los árabes. Todos los árabes son descendientes de Ismael. ¿Ustedes saben cuántas naciones árabes hay? ¿No saben? ¿Cuántas tribus de Israel? Son 12 tribus, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jacob tuvo 12 hijos y de ahí salieron los 12 tribus. Pero resulta que Ismael también tuvo 12 hijos y de allí salieron las 12 naciones árabes. Fíjense, en el libro de Génesis se habla de la descendencia
de Ismael. Génesis capítulo 25. Génesis 25. Dice el versículo 12. Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar egipcia, sierva de Sara. ¿Ok? Y entonces los menciona. El primogénito de los hijos de Ismael se llamó Nebaiot, luego Cedar, Abdil, Misbam, Misma, Duma, Mas, Adar, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Estos son los hijos de Ismael por sus nombres, por sus villas y por sus campamentos. 12 príncipes por sus familias. ¿Cuántos eran? 12 hijos de Ismael. Así como Jacob tuvo 12 hijos, Ismael tuvo 12 hijos. Y de ahí nacieron las 12 naciones árabes. Ahora, ¿considera Dios a los árabes judíos o gentiles? Bíblicamente hablando, los descendientes de Abraham a través de Ismael son considerados judíos o gentiles. ¿Judíos? Oiga, si fueran judíos no estarían en pelea con los judíos el día de hoy. Son árabes, no son de la promesa. ¿Tienen derecho a salvación? Como todos los seres humanos, aceptando el plan de salvación a través de Cristo, tienen derecho a salvarse. Pero los judíos, los descendientes de Abraham a través de Isaac y a través de Jacob, forman las 12 tribus del pueblo de Israel. Pero resulta que en el libro de Gálatas que acabamos de leer, donde se hablan de los 2 hijos, uno de esclavitud, de la esclava Ismael, de ahí salen los árabes, y el otro de la libre, Sara, de ahí salen los hijos de Israel. Pero entonces Pablo dice algo increíble. Los que son, según la carne, descendientes, no son los hijos de la promesa. Porque según la carne nació Ismael. Solamente Isaac fue el hijo de la promesa porque nació de Sara. Cuando Sara no podía tener hijos y Dios le prometió que le iba a dar descendiente a Abraham. Y esos son los hijos de la promesa. Y Dios se lo dio a Abraham cuando él tenía 100 años y Sara 99 años. Un milagro. Y así nacieron. Y de ahí viene la descendencia del pueblo de Israel. Pero ahora el apóstol Pablo declara que los descendientes de Abraham, según la carne, que son los ismaelitas, pero ahora él hace una aseveración increíble. Dice, estas 2 mujeres son 2 pactos. Uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. El pacto del Sinaí da hijos para esclavitud. ¿Qué les dijo Jesús a los judíos?
les dijo, a ver, es muy duras las palabras del Señor Jesús, pero está en San Juan en el capítulo 8, versículo 31, dijo Jesús a los judíos: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Entonces, si la verdad, ¿y quién es la verdad? Yo soy la verdad, dijo Jesús, ahí mismo en San Juan. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Pero les dice, si permanecéis en mis palabras, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, si tenían que ser libres por conocer la verdad, quiere decir que no eran libres. Y los judíos lo agarraron al vuelo. Pero eran hijos de Abraham, según ellos, eran hijos de libertad. Pero ahora Jesús le está diciendo que están en esclavitud. Le respondieron: linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Gran mentira. Jamás hemos sido esclavos de nadie. 400 años fueron esclavos en Egipto. La primera mentira. Jamás hemos sido esclavos de nadie. Que no estuvieron 400 años de esclavos en Egipto y eran los descendientes de Abraham los que entraron en Egipto. Entonces, esa es una mentira. Dios tuvo que librarlos de la esclavitud de Egipto. Pero ni aún así se libraron. Y usted dice, ¿cómo? Si el Señor los sacó de la esclavitud de Egipto. ¿Saben? Tú puedes salir de Egipto, pero Egipto no salir de ti. ¿Entendiste? ¿Entendiste? Salieron de Egipto, pero estaban adorando el becerro de oro, el buey Apis. Entonces, ¿cómo? Salieron de Egipto, pero todavía estaban con las doctrinas de Egipto y las enseñanzas de Egipto. Entonces, físicamente habían salido de Egipto, pero espiritualmente estaban todavía ligados a la esclavitud de la idolatría. E hicieron el pacto con el Señor. Vamos a obedecer todos los mandamientos que Jehová ha mandado. Y no habían pasado ni 40 días y estaban adorando un becerro de oro. ¿Entienden? No es solamente prometer. Hay que ser hacedores de la palabra. Y eso es lo que le faltó al pueblo de Israel. Hicieron el pacto en el Sinaí, pero seguían esclavos. Y seguían esclavos porque seguían en la esclavitud del pecado. Entonces Jesús le sigue diciendo en San Juan 8, le respondieron: nosotros somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les responde: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. Respondiendo,
le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿Eso no fue lo que hizo Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Y le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. ¿Saben lo que querían decir con eso? Nosotros no somos hijos de fornicación, a saber quién es tu papá. Eso es lo que le dijeron. Porque se dice que eres hijo de José, pero todos saben que no eres hijo de José. A saber quién es tu padre. Ahí ya se pusieron ofensivos con Jesús. Nosotros no somos hijos de fornicación, tenemos un Padre que es Dios. Y Jesús les responde, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que el que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Primero le dicen hijo de fornicación. Esa es una manera bonita de decirlo. ¿Saben cómo le llamaron? Hijo de P. Eso es lo que le llamaron a Jesús. Y ahora le dicen que está endemoniado. Versículo 48. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano? Decirle samaritano era la peor ofensa. Samaritano. ¿Se acuerdan que ni les hablaban a los samaritanos? No decimos bien nosotros que tú no eres judío, tú eres samaritano. ¿Y que tienes demonio? ¿Eres un hijo de fornicación? ¿Eres un samaritano? Y eres un endemoniado. Wow. Jesús respondió, yo no tengo demonio. Antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis a mí. Miren cómo me están tratando. Hijo de fornicación, samaritano y ahora endemoniado. Ustedes son los que me están deshonrando a mí. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. Ahora sí, dijeron los judíos, conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas también se murieron. Y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá la muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas también se murieron. ¿Quién te crees que eres tú? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria de nada sirve. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios.
pero vosotros no lo conocéis. Mas yo sí le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso igual que ustedes. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. Y lo vio. Y se gozó. ¿Cómo Abraham vio la venida de Cristo? Por la fe. Le dijeron los judíos: oye, tú ni siquiera tienes 50 años y ya viste a Abraham. Estás loquito. Jesús les responde: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Saben lo que dijo? ¿Saben lo que quiere decir yo soy? El nombre sagrado que Dios le dio a Moisés. Cuando Moisés le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y Dios le dijo: yo soy. Yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. Y ahora este hombre estaba diciéndole a los judíos: antes que Abraham fuese, yo soy. Se estaba declarando ser el Eterno, el Todopoderoso. ¿Y qué hicieron los judíos? Agarraron piedras, ¿para qué? Para apedrearlo. Lo consideraron blasfemo. Ahora, ¿por qué les leo este pasaje? Porque los judíos, aunque decían ser libres, eran esclavos. Por eso el apóstol Pablo dice en Gálatas 4 que el pacto del Sinaí produce hijos para esclavitud. Porque todos los judíos que hicieron el pacto con Dios de tener a Jehová como su único Dios, tenían de Dios al padre de la mentira. Odiaban, despreciaban, maltrataban a los samaritanos, se creían superiores a los demás, procuraban matar a Jesús. Pero nosotros somos del pacto, y el pacto decía: no matarás. Pero ellos andaban planeando matarlo a Jesús. Por eso Jesús les dijo: ¿ustedes son descendientes de Abraham y procuran matarme? Abraham no hizo eso. Abraham no era un asesino. ¿Y ustedes sí? ¿Cómo son hijos de Abraham? Es decir, no se es hijo de Abraham de labio ni por los genes. Se es hijo de Abraham por la fe y por las obras de Abraham, obedeciendo los mandamientos de Dios. Esos son los hijos de Dios. No de palabras, no de boca, no de diente, sino de verdad. ¿Eran esclavos del pecado? No podían hacer otra cosa. Eran mentirosos, asesinos, mal portados, ofensivos, y ese era el pueblo de Dios. ¿Qué cosa, no? Volviendo a Gálatas 4. Pablo dice: el monte Sinaí da hijos para esclavitud. Ahí está la prueba. Todos los que hicieron el pacto con Dios, todos
siguieron siendo esclavos. ¿Por qué? Porque no tuvieron la fe para creer que Dios es el único que puede hacer posible el pacto en nosotros a través de Jesucristo, su Hijo. Agar es el monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Y corresponde, versículo 25, Gálatas 4:25, corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Aquellos cuyos nombres están escritos en la Nueva Jerusalén. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cómo vamos a creer que la nación judía, que rechazó al Hijo de Dios, sigue siendo el pueblo escogido de Dios? Escuchen bien lo que estoy diciendo. El mundo cristiano dice, no, pero es que ellos son los escogidos. Terminaron rechazando al Hijo de Dios. Y Dios se desentendió de ellos. Les dio el reino a otros que produzcan los frutos. No es la pretensión de ser hijo de Dios, es demostrarlo con su vida. Esos son los hijos de Dios. Entonces, no podemos decir que la nación judía es cumplimiento de las promesas de Dios. Ustedes saben que la población de Israel, y lo digo con mucha tristeza actualmente, yo he estado muchísimas veces en Israel. Ustedes saben que según el último censo que se hizo en Israel, el 76% de la población es atea, no creen siquiera en Dios, menos en el Dios de la Biblia, menos en Yahweh. Pero son los hijos de Dios y ni siquiera creen que hay un Dios. Pero el mundo evangélico nos quiere hacer creer que de todos modos, porque Dios dijo que eran sus hijos, Dios no puede cambiar y son sus hijos. Dios nunca cambia. Él dice, yo honraré a los que me honran. Eso es lo que Dios no cambia. Son sus hijos los que escogen ser sus hijos en obediencia a los mandamientos de Dios. Entonces la nación de Israel hoy en día no cumple ninguna profecía de la palabra de Dios, porque ni siquiera creen en el que dio las profecías y las promesas. Y los que son judíos, porque hay judíos en Israel, los que usan los rulitos aquí, ¿verdad? Y usan el gorro negro, se llaman los ortodoxos. Los ortodoxos tampoco aceptan a Yahshua HaMashiach. No aceptan a Jesús y odian el nombre de Jesús. Para ellos es una blasfemia siquiera mencionar el nombre de Jesús. Pero son el pueblo escogido de Dios. Piénsenla bien. Y sin embargo, millones de cristianos apoyan el movimiento sionista para la reconstrucción del templo. Y han dado millones de iglesias cristianas que mandan dinero para Israel, porque van a construir el templo. Y así se va a cumplir la profecía. ¿Cuál profecía? Donde dice que el templo tiene que ser
reconstruido. Ya Dios les permitió reconstruir el templo una vez. Nabucodonosor lo destruyó. Y Dios les dio la oportunidad de reconstruirlo. Pero cuando rechazaron a Cristo y dijeron, su sangre, la sangre de Cristo, sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, y rechazaron a Cristo, el templo fue destruido la segunda vez por el ejército romano. Totalmente destruido. Y hasta el día de hoy no se ha vuelto a reconstruir. Algunos preguntan, ¿y será que lo van a reconstruir al templo? ¿Será? Si lo reconstruyen, será un edificio más. ¿Ustedes creen que ahí va a morar la Shekinah como moró antes, y la Shekinah es Cristo? Él es la gloria de Dios y la luz de su presencia. La Biblia dice que Cristo es. Léanlo en el libro de Hebreos, en el capítulo 1. Hebreos capítulo 1, dice el versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres son los ascendientes judíos, por medio de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria. ¿Saben cómo se dice eso en hebreo? Shekinah. El resplandor de la gloria de Dios es lo que quiere decir la Shekinah. ¿Se acuerdan que en medio de los querubines apareció una luz gloriosa? Se llamaba la luz de la presencia, la luz de la gloria de la presencia de Dios. Eso es lo que quiere decir Shekinah. Y aquí dice que Cristo es el resplandor de la gloria, la imagen misma de su sustancia. Y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Alabado sea su nombre. Cristo está sentado a la diestra de Dios. Y cualquiera que niega a Cristo, niega al Padre, porque el Padre lo envió. ¿Y cómo entonces la nación judía que ha negado a Cristo y no quiere ni saber ni escuchar su nombre, son los que van a cumplir el propósito de Dios, de darle al mundo la oportunidad de salvación? Si ni siquiera ellos tienen salvación, porque sin Cristo no hay salvación. Hechos 4:12. ¿Qué dice Hechos 4:12? Porque en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en el nombre de Jesús hay salvación. Y sin Cristo no hay salvación. Si el Hijo los liberta, seréis libres. Conoceréis la verdad, y Cristo dijo, yo soy la verdad. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero porque rechazaron la verdad que era Cristo, se quedaron en esclavitud, en tinieblas, en oscuridad. Qué triste.
Pero esa es la realidad de Israel según la carne. ¿Y quiénes son los israelitas? Los que no son según la carne, sino según la promesa. Son contados como descendientes. Allí mismo en Gálatas. Y termino con esto, porque esto todavía es en respuesta a lo que dijo el pastor Remigio. Luego vamos a entrar al tema de hoy, ¿ok? En Gálatas, capítulo 3, la hermana pregunta, ¿y qué hacer por los judíos si ellos no quieren saber de Cristo? ¿Qué hacemos nosotros con ellos? ¿Qué no dijo Jesús? Amad a vuestros enemigos. Amad a vuestros enemigos. Entonces tenemos que amarlos. Tenemos que amarlos. Pero no podemos confraternizar con ellos porque están en esclavitud. Todavía tienen un velo puesto sobre sus ojos, no pueden ver la luz que es Cristo. Nuestro trabajo es amarlos y tratar de darles testimonio por nuestra vida de lo que Yeshua ha hecho en nosotros. Es la única manera. Es decirles, ¿saben ustedes que yo conocí la luz del único Dios verdadero? Eso le gusta a los judíos, que son judíos de religión. No estoy hablando ahora de los judíos ateos, porque eso no creen ni que hay un Dios. Pero los judíos de religión que creen en Yahweh, en el único Dios verdadero, le llaman Adonai. Esos judíos, nuestro testimonio tiene que ser, yo conocí del único Dios verdadero a través de un judío que fue Yeshua. Él me enseñó del único Dios verdadero. Y saben, una de las cosas más efectivas para convertir a un judío es llevarlos a Daniel capítulo 9, la profecía de las 70 semanas. Y cuando tú le muestras en hebreo, en la Biblia hebrea, en la Tanakh, así se llama la Biblia hebrea, nosotros le llamamos Tanakh, sí. La Torá son los primeros 5 libros de la Biblia que los escribió Moisés, esa es la Torá. Pero todo el Antiguo Testamento, nosotros le llamamos Antiguo Testamento desde Génesis a Malaquías. Pero los judíos no le llaman Antiguo Testamento, porque los judíos no tienen un Nuevo Testamento. Entonces, ¿cómo le van a llamar Viejo Testamento si no tienen uno nuevo? Para ellos es la palabra de Dios, el Tanakh. Cuando tú les muestras por la palabra de Dios que el Mesías iba a ser muerto y después de eso, mira, te lo voy a mostrar rapidito, solo en 2 minutos. Si vas a Daniel al capítulo 9, tú, si tienes la oportunidad de hablar con un judío, dile que te lea Daniel capítulo 9 y versículo 26. Esta es la bomba para el judío. Este es el versículo que no pueden leer ni lo pueden entender. Y es tan difícil este versículo para ellos que los judíos tienen una maldición para cualquiera que lee el libro de Daniel. Porque se han convertido más judíos a Cristo por este versículo que por cualquier otro versículo de la Tanakh. Miren lo que dice. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Ellos creen en el Mesías, pero no creen que es Jesús el Mesías. Todavía lo están esperando.
¿Saben ustedes que Jerusalén, la actual, está rodeada por un muro? Y ese muro tiene 12 puertas. Pero hay una puerta que está clausurada y se llama la puerta dorada. Esa puerta que está totalmente sellada por piedras, pared, tiene el marco de la puerta, pero está todo piedra. Los judíos dicen que recién es la puerta dorada se va a abrir cuando venga el Mesías verdadero, que es un Mesías que ellos están esperando. Hasta el día de hoy están esperando la venida del Mesías, porque no aceptaron cuando Jesús vino. Entonces tú le dices, léeme Daniel 9:26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y entonces tú dile, ¿tú me puedes explicar qué quiere decir que la ciudad y el santuario iban a ser destruidos por un pueblo que ha de venir? Y el judío te va a decir, sí, la ciudad de Jerusalén fue destruida en el año 70 por los romanos y el santuario fue hecho ruinas hasta el día de hoy. No tenemos templo los judíos porque el pueblo de un príncipe que iba a venir destruyó la ciudad de Jerusalén y destruyó el santuario. Oh, entonces eso se refiere a la destrucción de Jerusalén y al templo. Sí, porque el primer templo lo destruyó Nabucodonosor. Pero cuando esto se escribió por Daniel, ya Daniel estaba en Babilonia y ya estaba destruido el templo, pero después se volvió a reconstruir. Pero aquí el profeta dice que el pueblo de un príncipe que ha de venir va a destruir la ciudad y el santuario. ¿Ustedes saben cuál es el lugar más sagrado para los judíos hoy en día? No es ni siquiera la tumba de Abraham. La tumba de Abraham todavía existe, está en Hebrón. Y para ahí voy. Tampoco es la tumba del rey David, aunque todavía está la tumba del rey David en Jerusalén. El lugar más sagrado para los judíos es el muro de los lamentos. The Western Wall, la pared occidental, porque es lo único que queda en pie. Es ahí donde ponen las oraciones y van a orar frente al muro de los lamentos. Es lo único que quedó en pie después de la destrucción de los romanos, ese muro. Arriba de ese muro está lo que se llama la emplanada del templo. El rey David cortó el monte de Sión, le hizo un muro de retención y rellenó con toda la tierra que sacó del monte de Sión y rellenó hasta donde estaba ese muro de gigantescas piedras para retener la tierra y lo dejó plano y ahí arriba se construyó el templo. El templo que no pudo construir David porque Dios no se lo permitió, le permitió construir a Salomón, a su hijo, el templo. Ese templo fue destruido por Nabucodonosor. Y luego del cautiverio en Babilonia, 70 años, se volvió a reconstruir el templo. Ese era el templo que estaba en pie en los días de Jesús. Y ese templo se volvió a destruir por los romanos. Entonces, tú le dices a un judío, ¿a qué se refiere aquí que la ciudad de Jerusalén y el santuario iban a ser destruidos? Y el judío te va a decir, eso ya sucedió. Los romanos destruyeron la ciudad y el santuario. Eso que dice el profeta Daniel se cumplió.
Y entonces tú le preguntas, ¿y me puedes explicar la primera parte de ese versículo? Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Si los romanos destruyeron la ciudad y el santuario, entonces, ¿quién es el Mesías? Porque el profeta Daniel decía que primero se le iba a quitar la vida al Mesías, mas no por sí, y luego la ciudad y el santuario iban a ser destruidos. Quiere decir que el Mesías tiene que haber muerto antes de la destrucción de Jerusalén. ¿Me puedes explicar eso? Y el judío te va a mirar y va a decir, tengo que preguntarle a mi rabino. Y si le pregunta al rabino, el rabino le va a decir, ¿qué no sabes tú que está prohibido leer el libro de Daniel? Hay una maldición para el que lo lee. Dice la maldición, y está en el Talmud, dice que el que lea el libro de Daniel se le pegue su lengua al paladar y los ojos se le consuman por los gusanos estando en vida. Esa es la maldición para el que lea el libro de Daniel. ¿Por qué creen que el diablo le puso la maldición a leer la palabra de Dios? Porque él no quiere que los judíos se conviertan. Si los judíos solo este versículo comprendieran, todos aceptarían al Mesías. Y casi la mayoría de los judíos que hoy en día son creyentes en el Mesías, se les llama judíos mesiánicos, se convirtieron por este versículo, porque muestra que el Mesías tenía que venir antes de la destrucción de Jerusalén. Y el único que cumple esos requerimientos es Yahshua. Y Yahshua es Hamashiach, el Mesías, el Mesías. Bueno, suficiente para esto. Quiere decir que si los judíos no aceptan a Yahshua, Hamashiach, si no aceptan a Cristo, no tiene sentido todo lo que ellos creen y hacen. Fíjense, el judaísmo es la religión sin templo, porque nunca lo pudieron reconstruir. Es la religión sin salvación, porque la salvación está en ofrecer por el pecado los animalitos y no tienen sacrificio, entonces no pueden tener perdón. ¿Qué dilema para el judío? Dios dijo que sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón de pecado, y ellos no pueden hacerlo porque Dios les dijo que solo en el templo podían ofrecer su sacrificio y no tienen templo. Así que es la religión más triste porque no tienen ni templo, ni tienen salvación, ni tienen perdón. Y el día de Yom Kippur, que es el día del perdón, no lo pueden celebrar. Porque hasta el día de hoy, cuando viene ese día, ayunan. ¿Pero saben para qué ayunan? No matan un chivo, no echan las suertes, como decía la Biblia que se tenía que celebrar el día de expiación. Ayunan pidiendo que venga el Mesías. Pero no tienen el conocimiento de que ya vino. Y si lo tienen, no lo aceptan. Están enceguecidos. Si el templo se volviera a reconstruir en Jerusalén, porque yo sé que los judíos ortodoxos quieren que se reconstruya el templo, y muchos estadounidenses y muchos cristianos mandan dinero para el sionismo, para la reconstrucción del templo.
para el Estado de Israel. Y Estados Unidos lo apoya militarmente. Estados Unidos apoya al Estado de Israel con mucho dinero, militarmente. Si el templo se reconstruyera, ¿saben para qué sería? Primero, podría traer la Tercera Guerra Mundial, porque el lugar donde hay que construir el templo, que fue el que Dios señaló, está en manos de los árabes. Hay 2 mezquitas árabes en el mismo lugar. 2 mezquitas, no una. Está la mezquita del Domo de la Roca, la de la cúpula dorada, y está la mezquita del El Aqsa. Y para construir el templo tienen que echar abajo las mezquitas, ¿se imaginan? El problema con el mundo árabe, se prende la chispa y viene la Tercera Guerra Mundial. ¿Ah? Y miren, y si ganan la guerra y reconstruyen el templo, va a ser para el engaño mundial, porque al rechazar a Cristo, rechazaron la luz que le da significado a lo que sucede en el templo. Y volverían a sacrificar animales que no pueden perdonar el pecado. Solo en la sangre de Cristo hay perdón de los pecados. ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia! Por eso hay que amar a los judíos y pedir para que el Señor les abra el entendimiento para entender, porque el único camino a la salvación es a través de Cristo, no hay otro. No hay otro. Y si no aceptan a Cristo, no hay salvación. Es porque Dios ha estado con ellos. Eso lo dicen los judíos ortodoxos, que son una minoría. Solamente el 7% de la población de Israel es judía de religión. Y eso dicen ellos. Que ganan las guerras. ¿Y la ganan por Dios o la ganan por el armamento y por el apoyo de Estados Unidos? Bueno, vamos a concluir aquí este tema. Otro día vamos a hablar más a fondo de esto. ¿Qué les parece? Ya estuvieron sentados bastante. Vamos a ponernos en pie. Vamos a cantar un himno y yo voy a orar y voy a ir a nuestro último tema del día de hoy. ¿Ok? Les voy a enseñar un corito en hebreo. ¿Está bueno? Evenu shalom alechem, Evenu shalom alechem, Evenu shalom alechem, Evenu shalom, shalom, shalom alechem, la paz esté con vosotros, la paz esté con vosotros, la paz esté con vosotros y con vosotros siempre, siempre esté la paz. Evenu shalom alechem, Evenu shalom alechem, Evenu shalom alechem, Evenu shalom, shalom, shalom alechem. ¿Se lo aprendieron? Algunos ya lo sabían, ¿eh? A ver si lo saben, vamos a cantarlo más rapidito. Evenu shalom alechem, Evenu shalom alechem, Evenu shalom alechem, Evenu shalom, shalom, shalom alechem. La paz esté con vosotros, la paz esté con vosotros, la paz esté con vosotros y con vosotros siempre, siempre esté la paz.
Shalom. Shalom quiere decir paz. Shalom Alejem, paz sobre ustedes, sobre vosotros. Pero Shalom es mucho más abarcante que la palabra paz. En Israel, si usted va, toda la gente se saluda. Aquí decimos hi, o decimos buenos días, o buenas tardes, hola. Pero en Israel el saludo es shalom. Cuando te encuentras con alguien le dices shalom y el otro te responde shalom. Cuando te vas y te despides también dices shalom y el otro te responde shalom. Pero es más que eso. Shalom quiere decir desearle a una persona la paz, pero la paz completa en 3 dimensiones. 3 dimensiones. ¿Ok? Primero, Shalom Elohnu. Paz para con nuestro Dios. Que tu alma esté en paz con Dios. Segundo, Shalom Alejem. Que estés en paz con los demás. Que tu vida esté en paz. Y tercero, la paz interior, que estés en paz contigo mismo. Está la dimensión vertical, paz con Dios, la dimensión horizontal, paz con tu prójimo, y la dimensión profunda, interior, la paz contigo mismo. Pero Shalom para el cristiano es una persona. Y esa persona es Cristo. Él es el príncipe de paz. Y sin Jesús no hay paz. Y Jesús dijo, la paz os dejo. Mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y hay algo más que representa la paz. Cuando Jesús dijo, mi paz os dejo, la paz os doy. Si ustedes leen todo el capítulo, viene hablando, no los dejaré huérfanos, les enviaré el Consolador. Y el Espíritu Santo se presentó en la forma de la paloma de la paz. La paz de Cristo es su Espíritu Santo. Y cuando tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, tenemos paz para con Dios, tenemos paz para con nuestro prójimo y tenemos paz interior. Que Dios nos ayude a tener esa paz. También la palabra paz, shalom, quiere decir salud. Cuando yo le deseo a alguien shalom, le estoy deseando salud, que tengas salud, como prospera tu alma. Y al decir shalom, también le estoy deseando a la persona que todas las bendiciones de Dios te acompañen. Porque la paz es la suma de todas las bendiciones que Dios ofrece. Muy bonita la palabra shalom. ¿Ok? Vamos a orar y luego vamos a nuestro tema. Padre Santo y Dios nuestro, bendito y glorificado sea tu nombre. En esta tarde, antes de ir a nuestro último tema de esta serie, pedimos la dirección de tu Espíritu Santo. Invocamos el nombre de Cristo Jesús y pedimos que el Espíritu que Él envía, Él nos guíe a toda verdad. Me entrego en tus manos, Señor, y te pido que tú me des palabras para expresar tu mensaje y que también me ayudes no solo a mostrar lo que dice tu palabra, pero a ejemplificarlo en mi vida.
que Jesús pueda morar en el corazón de cada uno de nosotros. Y al estudiar este último tema tan importante, tan solemne, la apostasía junto al Jordán, que podamos ser protegidos de esta terrible apostasía que está cundiendo como rastrojo en el pueblo de Dios. Protégenos, Señor, para no caer. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.